Señoras y señores, permítanos darles la bienvenida a esta Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca, en el estado de Morelos, ministro Teófilo Oleo y Leiva, para llevar a cabo el desarrollo del diálogo democrático número 3, denominado Sentencias Claras, una justicia electoral más cercana a la ciudadanía, evento que se enmarca en el desarrollo del segundo ciclo de diálogos democráticos, los desafíos que enfrenta México para su democratización. Por supuesto que damos la bienvenida a magistradas y magistrados de tribunales electorales correspondientes a la cuarta circunscripción plurinominal, así como a consejeros electorales de la misma, universidades y público en general que nos acompaña. Particularmente saludamos a nuestras autoridades electorales locales, en primer término a la maestra Ana Isabel León Trueba, presidenta del INPEPAC, para quien respetuosamente pedimos un aplauso. Por supuesto, también para el presidente del Tribunal Electoral Local, doctor Francisco Hurtado. Señoras y señores, este diálogo democrático está diseñado para que sea quien modera él mismo, quien lleva a cabo el desarrollo del diálogo democrático, para lo cual deliberadamente permítanos en esta ocasión únicamente presentar a quien habrá de moderar la mesa, quien, si ustedes me lo permiten, lo haré primero con una breve síntesis curricular. Quien modera la mesa es licenciado en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, donde se tituló con mención honorífica en 2005, recibiendo su tesis el primer lugar otorgado por la Canaco de Guadalajara en el Premio Mariano Otero. Fue profesora de distintas materias en dicha universidad y ha cursado diplomados y estudios de posgrado en diversas áreas, así como la maestría en Derecho Electoral del Instituto Prisciliano Sánchez. Forma parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, desde 2009 y fue integrante del comité directivo de su capítulo Jalisco desde 2011 y hasta marzo de 2016. En 2013 se integró al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional Guadalajara, en donde se desempeñaba como secretaria auxiliar, habiendo sido habilitada como secretaria de Estudio y Cuenta en 2015. El 17 de marzo de 2016 fue designada magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el Senado de la República. Sin más preámbulos, señoras y señores, con ustedes, en uso de la voz, la magistrada María Silva Rojas. Muchas gracias a todos y todas los que están aquí presentes. Muchas gracias a los magistrados, magistradas, consejeros, consejeras de otras entidades de la República que nos acompañan en esta tercer mesa. Esta tercer mesa, como ustedes saben, a mí me da muchísimo gusto moderarla porque está relacionada con uno de los temas que más me apasionan, que es la justicia abierta, y esta mesa tiene que ver con uno de sus herramientas fundamentales, que son las sentencias claras. Y para esta mesa, bueno, tengo que agradecer también especialmente la anfitrionía del instituto y obviamente agradecerle al magistrado Maitret y a la doctora Freidenberg por la organización de estos diálogos. Y pues bueno, para empezar con esta mesa voy a presentar primero a los y la ponente en esta mesa. El licenciado Marco Antonio Zavala Redondo es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. En marzo de 1994 ingresó al entonces Tribunal Federal Electoral, en donde fungió como secretario auxiliar, jefe de departamento y técnico académico. Ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido secretario auxiliar, asesor de presidencia, secretario instructor, asesor, secretario general de acuerdos de Sala Superior, secretario técnico de la Comisión de Administración y fue magistrado adscrito a la Sala Regional Monterrey, cargo que desempeñó durante 3 años. Actualmente es el coordinador general de asesores de la presidencia de dicho tribunal. Ha participado en múltiples conferencias, seminarios, coloquios, diplomados y maestrías relacionadas con cuestiones político-electorales y ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana,
el Centro Universitario México, División de Estudios Superiores, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Es también autor de distintos artículos y publicaciones relacionados con la materia electoral. A continuación presento a María Amparo Hernández Choncuy, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo y doctora en Derecho con honores por la UNAM. Estudios que combinó con estancias de investigación y capacitación in situ en la Corte Europea de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha enfocado su ejercicio profesional a la función judicial. Entre 1998 y 2013 se desempeñó en la Suprema Corte como secretaria particular de ministro, secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora en la ponencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, así como en la Secretaría Técnica de dicha Corte durante la presidencia del ministro Juan Silva Mesa. En febrero de 2013 fue designada magistrada de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral, cargo que desempeñó hasta marzo de 2016, cuando fue nombrada por oposición magistrada de circuito. Ha sido docente y conferencista en Derechos Humanos, Juicio de Amparo, Controversias Constitucionales, Acciones de Inconstitucionalidad y Justicia Electoral, y ha escrito diversas publicaciones en torno al derecho procesal constitucional. Enseguida presento a Carlos Pérez Vázquez, quien es licenciado en Derecho por la UNAM. Obtuvo su maestría, en orden iría Carlos Soto Morales. Él es magistrado del 8º Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Naucalpan, Estado de México. Es licenciado en Derecho por la UNAM. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 1993, donde se desempeñó como oficial judicial, actuario y secretario de Juzgado de Distrito, secretario de Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte y juez de distrito. Como docente ha impartido las materias de procesos y procedimientos fiscales, derecho fiscal, derechos humanos, amparo, jurisprudencia, ética judicial, metodología para la solución de problemas jurídicos y el taller de redacción de sentencias en diversas universidades, casas de la cultura jurídica y en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura. Cuenta con diversas publicaciones jurídicas en revistas y libros especializados en la materia en relación, entre otros temas, con cuestiones constitucionales y de transparencia. Y ahora sí, a Carlos Pérez Vázquez, quien es licenciado en Derecho por la UNAM. Obtuvo su maestría en Derecho en Harvard Law School de Boston, en Estados Unidos, y el grado de doctor en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. También cuenta con estudios de doctorado por la University College London, en Londres, Inglaterra. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como asesor, secretario particular de mando superior, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Penal y Civil y coordinador de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte. También se ha desempeñado como analista y asesor jurídico en el entonces IFE, pasante de Derecho y socio del despacho Pérez González y Asociados, capacitado en generar nuevas preguntas para abordar el tema de las sentencias claras. Al finalizar, si quieren ir ustedes a ir haciéndome llegar sus preguntas, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Y también ya hice la invitación a que nos estén siguiendo por redes sociales para que, si así lo desean, me puedan hacer llegar sus preguntas vía Twitter y yo por aquí con mucho gusto las incluyo dentro de esa última sesión. Mi cuenta de Twitter es María Silva TE. Y pues bueno, la primera pregunta es, el nombre completo de la mesa, nada más he dicho la primera parte, es Sentencias Claras, una justicia electoral más cercana a la ciudadanía. Y la primera pregunta con la que quiero que empecemos esta mesa, por favor, es ¿qué es una sentencia clara? Y que nos expliquen si a su juicio existe alguna diferencia entre una sentencia clara y una sentencia ciudadana. Y pues bueno, empezamos, María, por favor, gracias. Muchas gracias, María. Sí está aquí funcionando. Te pregunto siempre porque los micrófonos tienen algo personal en contra de mi persona, ¿no? Pero sí está funcionando, nada más pregunto. No, ¿verdad? Bueno, ya. Entonces, el chiste es pegarse el micrófono a la boca. Bueno, muchas gracias, María, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Agradezco igualmente, ¿no?, al magistrado Armando Maite por la invitación de estar aquí. Transmito también mi agradecimiento a la doctora Flavia Freidenberg por la invitación, ¿no?, en este segundo ciclo de diálogos democráticos, continuando una invitación que tuvo lugar durante la fase de los primeros que tuvieron verificativo en varias entidades del país. En general, ¿no?, es loable este esfuerzo, ¿no?, que está regional Ciudad de México en estas tareas de difusión, ¿no?, de lo que el tribunal entiende como su función sustantiva, que es la resolución de controversias, y también concomitante a ello es la
difusión y promoción de la cultura, ¿no? Electoral. La pregunta no es ¿qué es una sentencia clara? ¿Existe alguna diferencia entre una sentencia clara y una sentencia ciudadana? Yo veo como un debate terminológico, ¿no? Y es cuestión de convenciones, qué entendamos por claridad y qué entendemos por sentencia ciudadana. Yo me abocaría o yo postularía, ¿no?, para responder con brevedad esta cuestión, es si por claridad o por ciudadanía de una sentencia nos acercamos a una exigencia que viene ya contemplada en la Ley General de Transparencia, el artículo 13, segundo párrafo, ¿no?, que establece que los sujetos obligados, entiéndase toda autoridad, ¿no?, pública, buscarán en todo momento que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará en la medida de lo posible su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas, ¿no? Si por claridad, si por ciudadanía, si cabe la expresión de una sentencia, entendemos esta exigencia que está en la Ley General de la materia, por poner un ejemplo en términos normativos, ¿no?, en blanco y negro, ¿sí?, pues, que es la sencillez en la cual está redactada, es decir, aquellas sentencias que entienden que su función no solamente es la definición de una controversia y eventualmente coadyuvar de esta manera a lograr, ¿no?, la finalidad del Estado de Derecho, sino aquella que pretende, ¿no?, mediante argumentos justificar sus decisiones y entiende, ¿no?, que la justificación de sus decisiones van más allá de los sujetos que intervienen como partes en un litigio y se enmarca, ¿no?, dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no?, es decir, con pretensiones de que sus determinaciones sean susceptibles de ser entendidas por un público mayor de personas, aun y cuando no conozcan, ¿no?, o no sean expertos pues en derecho. Bueno, pues a ver, si entendemos por eso claridad y sentencia ciudadana, pues habría que convenir que se tratan de una misma cosa, nada más que referidas desde dos vertientes distintas, ¿no? Pero yo creo que en todo caso lo que debemos buscar es eso, es que sea un lenguaje llano, un lenguaje sencillo, un lenguaje que permita, ¿no?, que sea en una clave, si quieren ustedes verla en esos términos populares, es decir, aquella que erradique esa percepción que el entendimiento del derecho está dirigido a un conjunto cerrado de personas, aquellos que ven en el derecho una especie de convento, ¿no?, como que forma parte de una deliberación de unos cuantos, y no, porque yo sí estoy convencido de lo que dice, por ejemplo, Peter Eberle, ¿no?, cuando sostiene que la interpretación, sobre todo la interpretación constitucional, es algo que compete no a los operadores jurídicos institucionales, sino en general a todos. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María, por la presentación. Muchas gracias al magistrado Maitred, a la doctora Flavia por la invitación de estar aquí. Muy honrada de tener a las autoridades electorales aquí en primeras filas escuchándonos, y muchas gracias a todos los organizadores y a los anfitriones. La pregunta que nos plantea María, si hay alguna diferencia o cómo veríamos, cómo distinguiríamos entre una sentencia clara y una sentencia ciudadana, es una que personalmente me ha costado un poco de trabajo tratar de resolver. Desde hace algunos años yo he venido hablando junto con algunos de los de la mesa, destacadamente con Carlos, hemos estado ahí tuiteando algunas cosas, tenemos un hashtag que usamos mucho también con la maestra María, hashtag sentencias ciudadanas, y en ese hashtag tuiteamos muchas cosas acerca de sentencias. Cuando María nos pregunta, ¿hay alguna diferencia entre sentencias ciudadanas, lo que hemos venido llamando sentencias ciudadanas, y sentencias claras? A mí me pone a pensar, porque todo este tiempo he venido hablando de sentencias ciudadanas, y digo, caray, aquí hay otro término, lo voy a entender como un sinónimo, lo voy a entender como algo con una nota diferenciada, y me pone a pensar. Y entre las cosas que he pensado es que me gusta la distinción que hace, porque me plantea y me hace las siguientes reflexiones, y se las comparto muy brevemente. El tiempo es poquito, así es que voy a tratar de decir lo que tengo que decir en el poquito espacio que me corresponde. Cuando hace unos años empezamos con este hashtag o este tema que llamamos como sentencias ciudadanas, a lo que nos queríamos referir quienes los usamos, creo que puedo hablar y generalizar y hablar en plural, en primera persona, es a sentencias sencillas, a sentencias fáciles de entender, a sentencias de corta extensión, sentencias que fueran entendibles para la ciudadanía en general.
De ahí que le agregáramos este apellido a la palabra sentencia y hablar de sentencias no solo, sino sentencias ciudadanas, con ese objetivo, generar documentos legales ciertamente llamados sentencias, pero que fueran accesibles a la ciudadanía. Cuando María lanza esta pregunta, ¿y por qué digo que me cuesta trabajo? Porque me obliga a diferenciar, si es que hay que diferenciar entre una sentencia clara y una sentencia ciudadana, y esta distinción que hace me ha ayudado a mí en esta introspección a sí creer que hay una distinción, pero una distinción más que para hablar de cosas que son incomunicadas, de cosas que si bien comunicadas entre sí, tienen una variante. Me gusta mucho el término de sentencias ciudadanas porque, como lo que mencioné hace unos momentos, creo que comunica un objetivo en general, comunica el objetivo de querer acercarnos a la ciudadanía en nuestras sentencias. Me gusta la distinción de hablar de una sentencia clara, ¿por qué? Porque a veces hacer una sentencia ciudadana no es tan fácil como si puede ser hacer una sentencia clara. Y cuando digo fácil no digo que sea cualquier cosa, me refiero a que hay temas en el quehacer de los jueces en los que realmente es muy difícil tratar de hacer una sentencia ciudadana, y cuando digo ciudadana me refiero a que no necesites un abogado, intérprete o traductor para entender de qué se trata el fallo. Pero lo que sí podemos hacer es hacer sentencias claras. Una sentencia ciudadana para mí lleva como presupuesto ser una sentencia clara, clara como documento escrito, clara como un documento que leemos sin oscuridades, que es fácil de entender, sin tener que estar qué me trató de decir, clara como una cualidad del lenguaje con el que estamos hablando. Pero hay veces que es muy difícil hablar de una sentencia clara, y voy a poner un ejemplo que todos los que están en el ámbito electoral, que aquí veo que habemos varios, me van a entender muy bien. Me preguntaban alguna vez, ¿y cómo hacer una sentencia clara, una sentencia ciudadana en RP, en un fallo en el que estamos resolviendo sobre representación proporcional, que es un tema verdaderamente técnico, verdaderamente complicado, en el que tenemos que hacer a veces hasta operaciones matemáticas, dividir, sumar, restar, ¿y cómo lo vamos a entender? Bueno, no podemos a lo mejor ese tema ciudadanizarlo en ese sentido, pero sí podemos, para los que ya son conocedores de la materia, hablar con claridad y que al menos se entiendan nuestros fallos. Con esta distinción de por medio, insisto, creo que una sentencia ciudadana pasa por ser una sentencia clara, pero hay sentencias que a lo mejor no pueden ser ciudadanas en esta connotación, sí pueden ser sentencias claras. ¿Te pasa? Sí. Y corres. Y corre tiempo. Y corres. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación a todos los organizadores. Y en esta cuestión de las sentencias claras, yo coincido con lo que dijo el doctor Marco Antonio. La cuestión es de hacerlas asequibles a todo el resto de la sociedad para que sean comprensibles por cualquier persona, ¿no? Yo creo que lo que estamos aquí tratando todos de decir es que las sentencias no tengan que ser traducidas por el abogado, que es el intermediario en un proceso, llámese civil, penal, administrativo, electoral, sino que los interesados realmente puedan entender qué es lo que le está diciendo el juez y por qué se los está diciendo. Habrá cuestiones que sean sumamente técnicas, como comentaba aquí la magistrada, donde seguramente va a ser imposible ciudadanizar, inclusive hacerlo claro. Yo siempre pongo, por ejemplo, cuando la Suprema Corte resolvió hace poco una controversia o acción de inconstitucionalidad sobre la bursatilización de la deuda pública. Tan solo decir bursatilización es difícil. Ahora explicarlo, teniendo que usar técnicos contables, fiscales, etcétera, se hace muy difícil de que una persona cualquiera diga, a ver, ¿de qué se trata la bursatilización de la deuda pública? ¿No? Entonces, en esas cuestiones, digamos, va a ser imposible. Yo que estoy en un tribunal mixto, por ejemplo, vemos asuntos fiscales, administrativos, donde es muy difícil de hablar o no usar conceptos técnicos, ¿no? En materia fiscal no se puede, por ejemplo, el concepto de deducibilidad, no se puede ni siquiera usar sinónimos, ¿no? O sea, para buscar una cosa que suene más o menos igual, pues no se puede, ¿no? Entonces, tiene sus bemoles. Pero hay muchas otras cuestiones en donde yo creo que sí se puede hacer este esfuerzo, ¿no? Yo, sin ser experto, yo realmente soy aquí el colado porque yo no soy experto en materia electoral, yo me voy a referir un poco más a la materia común, por así decirlo. Cuando una sentencia
por ejemplo, en una sentencia penal, cuando se le dice a una persona, tú cometiste este delito, estas son las pruebas que se te imputan y por eso te vamos a poner tantos años de prisión, eso es lo que yo creo que se debe de entender por la persona, ¿no? O una mamá que está en un juicio de divorcio, ¿por qué si procedió el divorcio y por qué le van a fijar una pensión alimenticia por esta cantidad de dinero? Sin que tenga que intervenir el abogado para interpretarle qué es lo que dice esta sentencia. Yo, a lo mejor a diferencia de María Amparo, yo no vería esta distinción entre sentencia clara y sentencia ciudadana. Yo creo que estamos en una cuestión donde apenas se está, los conceptos de gobierno abierto, por ejemplo, tenemos una década que se empieza a utilizar, de justicia abierta apenas se empieza también a utilizar, y este concepto de sentencias ciudadanas pues también es completamente novedoso, ¿no? Por ejemplo, hay algunas críticas que dijo alguna vez Iván García Gárate, ¿no? Estas sentencias ciudadanas parecería ser que es una decisión judicial construida por un jurado de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Son algunas críticas que se hacen al concepto de sentencias ciudadanas. Por ejemplo, un magistrado de circuito, Gerardo Domínguez, también comentó que no deberíamos de usar sentencias ciudadanas, sino mejor un procedimiento de ciudadanización de las sentencias. Y al resultado de esfuerzos, socialización de las sentencias. Y en vez de usar sentencias ciudadanas, mejor usar sentencias simplificadas. Yo creo que estamos, como cualquier cuestión novedosa, apenas estamos fijando los conceptos. Pero me parece que, los conceptos son importantes en la ciencia jurídica, pero me parece que, todos estamos más o menos aquí de acuerdo que el chiste es de que sean entendidas. Y yo diría, bueno, si estamos hablando ya de sentencias ciudadanas o sentencias claras, habría que checar cuál ya usar para científicamente homologarnos, ¿no? Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. También gracias por la invitación a los organizadores. Me da mucho gusto estar aquí en Cuernavaca, en la Casa de la Cultura Jurídica. Empezamos a correr un poco con el tiempo y después de lo que hemos escuchado, a mí me gustaría puntualizar dos cosas. Primero, el título, la palabra, la expresión, sentencias claras. Yo estoy completamente de acuerdo en que debemos propugnar por un modelo en el que la judicatura emita sentencias claras, porque simplemente el hecho de exigirlas implica reconocer que venimos de un modelo en el cual las sentencias son lo opuesto a ser claras. Sentencias farragosas, sentencias complicadas, en efecto difíciles de entender, que por lo mismo alejan, ya no digamos en términos políticos a los ciudadanos, sino a cualquier lector. Hay en estudios lingüísticos algo que se denomina el sociolecto. Todos los que utilizamos el lenguaje natural, somos usuarios del mismo y podemos identificar o categorizar la forma en la que usamos el lenguaje a partir del segmento social en el cual pertenecemos. Por eso es tan absurdo criticar a la gente que dice nadien, por ejemplo, ¿no? La gente que dice nadien no quiere decir que sea más o menos inteligente que el resto de las personas, simplemente utiliza un lenguaje que en su sector social es el que normalmente sirve para comunicarse, y para eso sirve el lenguaje, para establecer una comunicación, un intercambio. Nadie podría decir, por ejemplo, que el famoso astronauta mexicano, hijo de mexicanos que ahora está en la NASA, en fin, sea tonto porque dice naiden y aiga y es un sociolecto. Los jueces también tienen un sociolecto, o han tenido tradicionalmente un sociolecto, que en realidad representa el fortalecimiento de un gremio, y de un gremio de poder social, ¿no? Entonces, en este sentido, yo celebro que se hable de sentencias claras, porque partimos del reconocimiento de que la tradición y el legado jurisdiccional del que venimos es uno de exclusión, es uno de separación de la judicatura del resto de la sociedad, y hay que celebrar que este reconocimiento lo que hace es abrir la puerta para un acercamiento. Distinción entre sentencia clara y sentencia ciudadana, a mí me parece que es un problema de modalización. Toda sentencia clara en este país, en este momento, tiene que tender a ser una sentencia ciudadana. Detrás de la expresión sentencia ciudadana
hay también el reconocimiento de una necesidad, que es la necesidad de que la judicatura contribuya a la democratización del país, ¿sí? Pocas cosas me chocan tanto como cuando leo en una sentencia. Llevo muchos años diciéndolo esto fuera y dentro de la judicatura, pero pocas cosas me chocan tanto como encontrar en una sentencia el término gobernados. Esa palabrita tiene un tufo monárquico, ¿no? Y uno se pregunta de inmediato, el impartidor de justicia que se dirige a sus conciudadanos, llamándolos gobernados, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿No es gobernado? ¿No son servidores públicos los funcionarios judiciales? Son funcionarios públicos, su sueldo viene de impuestos, trabajan en una república, y el término, simplemente esa palabra, denota una visión desde la judicatura de lejanía y antidemocratización. Entonces, yo creo que en este momento, en este país, es muy pertinente hablar de los dos conceptos en esos términos, ¿no? Bueno, creo que todos y María Amparo coincidieron en que hablar de sentencias claras, sentencias ciudadanas, a final de cuentas tiene como objetivo tratar de hacer que cualquier persona pueda comprender lo que se está diciendo. En algunos casos tal vez eso no va a ser posible, ya lo decía María Amparo, porque en realidad sí tiene cuestiones muy técnicas la sentencia o la bursatilización de la que hablaba Carlos, pero esto es lo que buscan en general las sentencias claras o sentencias ciudadanas. La siguiente pregunta, creo que todavía no la han tocado, pero de alguna manera sí pusieron las bases, y es ¿cómo una sentencia clara o una sentencia ciudadana acerca la justicia electoral, o en el caso de Carlos la justicia civil, mixta, administrativa, incluso a lo mejor puedes hablar, penal, a la ciudadanía? ¿Cuál es este vínculo que se puede llegar a formar con los jueces al momento de emitir sentencias claras o sentencias ciudadanas? Voy a pasar el micrófono hasta allá para que ahora venga de regreso, por favor. Bueno, primero yo creo que pasa por el hecho de que los jueces se asuman como funcionarios de la democracia, ¿no? Yo sí creo que, lo platicábamos hace un momento aquí afuera y también en una comida, y llevo algunos días repitiéndolo con diferentes auditorios, si hay una pata que le falta claramente avanzar a este país hacia su prosperidad, implica una corrección integral del sistema de justicia. Y una corrección integral del sistema de justicia que va desde los policías hasta los jueces, necesita que los operadores del sistema se identifiquen a sí mismos como funcionarios u operadores de la democracia. Desde la labor de policía, desde la labor de juez de paz, desde la labor de magistrado de circuito, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, es importante que los funcionarios sepan que su labor, y así lo exige el artículo 1 de la Constitución, es antes que nada de cara a la ciudadanía, a la sociedad, ¿sí? En el caso de los jueces, además, existe de acuerdo con parámetros internacionales, los principios de Bangalore exigen que los jueces estén siempre dispuestos a que la gente no solamente reciba justicia, sino que sepa y pueda ver cómo se hace justicia, ¿sí? Entiendo, hay sentencias que son muy complicadas traducirlas al lenguaje natural o a un español, digamos, cotidiano, para cualquier persona, pero para eso hay mecanismos. Tampoco hay que exigirle todo a una sentencia. Hay mecanismos institucionales que pueden colaborar y deben ayudarle a los jueces a comunicar sus sentencias, también pensando en el efecto didáctico y pedagógico que las sentencias tienen. Tribunales como, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos o las Cortes de Apelaciones en Estados Unidos tienen la costumbre de que después de que se emite una sentencia, hay un funcionario de la Corte que sale a leer una especie de comunicado a los medios, ¿no? De medio párrafo en donde dice se resolvió esto y esto, esta es la razón jurídica y punto. Lo que hay detrás de esto es el ánimo de llegar a la gente. Por eso insisto, una sentencia clara en este momento particular de México, no puede verse sino como una sentencia ciudadana para la democracia.
Sí, sin duda, esta cuestión de las sentencias claras necesariamente van a acercar a los tribunales a los ciudadanos. ¿Y por qué? Lo primero es, nuestras sentencias son comprendidas o son dadas a conocer por dos intermediarios principales. El primero es el abogado de la parte, ¿no? El abogado de la señora que se divorció, el abogado de la persona que está en la cárcel. Y la otra cuestión es, algunas sentencias impactan en la sociedad de una manera mucho más grande. Y entonces aquí, digamos, nuestros traductores o nuestros interlocutores con la sociedad son los medios de comunicación. Entonces, el problema es que cuando una sentencia se dicta, así nada más y se les dice a los medios de comunicación, ahí está la sentencia, ustedes digan lo que creen que dice la sentencia. El problema es de que muchas veces que no tenemos medios de comunicación especializados en justicia, debe haber reporteros, 2 o 3 que yo conozca, especializados en materia de justicia, que conozcan los términos, pero si se lo dan a una persona que está cubriendo la nota roja de los muertos del CEMEFO y le dan una sentencia de estas muy difíciles, va a dar a explicar lo que él entendió, si es que entendió algo. Entonces, con una sentencia clara, este problema se evita, e inclusive cualquier ciudadano, que ese es otro problema de que nuestras sentencias son muy difíciles de encontrar, y en donde está, que cualquier persona la pudiera leer. Como dice Carlos, habrá sentencias que sean muy difíciles por el tema y por lo complejo que son. Y aquí, por ejemplo, yo recuerdo que justamente la sala del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en una sentencia muy compleja, hicieron una especie de síntesis, resumen, pero es parte de la sentencia que está dictando el tribunal, donde una sentencia de 200 hojas, por decir un número, se sintetiza en 10 o en 20 hojas, e inclusive se dice, y esta sentencia podrá ser traducida a las lenguas de la localidad, etcétera, para que sea conocida, ¿no? Entonces, tenemos los medios, tenemos las herramientas, hacer las sentencias claras, y cuando no sea posible, tenemos este tipo de alternativas, ¿no? O el sílabus famoso de las sentencias norteamericanas, o este ejercicio que dice el tribunal. Mi sentencia no puede ser ciudadana porque es muy compleja. Hagamos este ejercicio de ciudadanización y vamos a darle a entender. Muy bien. Yo creo que la pregunta que nos plantea María es una pregunta que corre transversal por todas las materias. La decía ella muy puntual respecto de cómo se puede acercar en materia electoral, pero yo creo que no me dejarán mentir aquí los que me acompañan en la mesa. Es una pregunta que corre transversal. Nos dediquemos a la materia que nos dediquemos en el tribunal especializado, no en el que estemos. ¿Cómo es que lo puede acercar? Yo creo que lo puede acercar desde un punto de vista. Me voy a salir un poquito del derecho para tratar de decirles mi punto. Las sentencias son un medio de comunicación. Estamos acostumbrados a pensar en que los medios de comunicación son los periódicos, la prensa escrita, la prensa hablada, etcétera. Bueno, yo quiero plantearles esto. Las sentencias son un medio más de comunicación. No, quizá no un medio masivo de comunicación porque no tenemos lectores masivos, pero son un medio de comunicación. Vistas desde este punto de vista, claro que pueden ayudar a acercarnos a la ciudadanía, a cortar la distancia entre jueces y, como decía Carlos, lo chocante que se oye, gobernados, porque ciertamente hay una distancia muy grande y esa distancia se va edificando a través de muchas cosas, entre otras cosas con el lenguaje que utilizamos. Él ponía un ejemplo perfecto, y el tema de cómo escribimos las sentencias es otro más de los ejemplos. Si nosotros nos acordamos de antes, cuando no existían celulares, una persona que se iba, no sé, a Europa, a un viaje de transatlántico, perdíamos contacto con ellos porque no había medios de comunicación fáciles y sentíamos que la distancia era enorme. Ahora las personas estamos a un WhatsApp separados. Puedes estar con una persona chateando en Beijing, en Europa, en cualquier parte del país, y estás a un WhatsApp de estar cerca de esa persona. ¿Por qué traigo esta colación? Porque si los medios de comunicación están ahí, los medios de comunicación acortan distancias. Uno ya no siente lejos a una persona con la que está chateando que está del otro lado del océano. Si nosotros vemos las sentencias como un medio de comunicación y comunicamos bien y rápido, podemos también acortar esa distancia. Así como el Atlántico se pierde con un WhatsApp, si nuestras sentencias son breves y son fáciles, la distancia que hay entre el juez y las personas que está juzgando, y más allá de las personas que está juzgando, la sociedad en la que está inmerso, las distancias se van a hacer también más pequeñas. Gracias. A ver, voy al punto, ¿no? ¿Cómo es que una sentencia clara acerca la justicia electoral de la ciudadanía? Pero yo creo que el propósito fundamental, creo que estoy en la lógica de mis compañeros de mesa, es
O sea, no se trata de acercar a los tribunales por acercar a los tribunales. Yo creo que lo que está en el fondo es acercar el derecho, ¿no?, a la ciudadanía. A ver, según un estudio que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas con motivo del centenario de la Constitución, que se ha celebrado este año, o sea, hay un dato que nos dice mucho. Solo el 6.1% de las y los ciudadanos cree que la Constitución se cumple ya la mayor parte de las veces. 6%. O sea, no llegamos ni al 10% de la población, cuando menos de acuerdo con esta encuesta, que considera que la Constitución se aplica, ¿no? Y esto pues, es nada más para dar un punto de arranque, de ahí el resto del ordenamiento. Entonces, ¿qué nos dice? O sea, hay una desconfianza, ¿no?, muy grande, de que México pueda denominarse a sí mismo un Estado de Derecho. La única manera de contrarrestar esa percepción es clarificando, ¿no? Clarificando por qué los jueces que toman las decisiones no a partir de sus muy particulares concepciones, puntos de vista, inquietudes y deseos, sino a partir de parámetros que le vienen dados, es decir, del ordenamiento jurídico en su conjunto. Entonces, en la medida en la que puede explicar razonablemente, de forma breve y puntual, ¿no?, que los hechos del caso son estos, que estos hechos se encuadran dentro de tal o cual hipótesis normativa o encuentran una solución en función de las características del caso y de los argumentos, ¿no?, de manera concisa, puntual, creo que estaremos en esa medida explicando, legitimando, convenciendo, ¿no?, porque la sentencia debe ser eso. Probablemente, yo no sé si sea la sentencia un medio de comunicación, quien debe decir, yo creo que es más bien es un acto de comunicación, o sea, es una comunicación en sí misma. Y es una comunicación que tiene como propósito, cuando menos debiera tener como propósito, persuadir, ¿no?, convencer, ¿no? No se trata, ¿no?, de esta percepción de que pues aquí resuelvo como yo resuelvo y te amuelas, ¿no?, porque yo soy el que decide. Se trata de dar argumentos de por qué estamos resolviendo a favor o en contra de tal o cual pretensión, ¿no? Quienes acuden a un juicio, ¿no?, le exponen al juez o al tribunal las razones por las cuales consideran que ellos tienen la razón en determinada situación. Lo mínimo que esperan es que venga una respuesta a esas pretensiones. Y aquí hay un dato, y aquí abono en esa misma línea que adelantaba ya María Amparo. A ver, estamos entrando en una época en donde el acceso a la información es mucho más sencillo que en otras ocasiones. Y todo parece indicar, o sea, hay una fuerte tendencia en ese sentido de que la gente se está informando, ¿no?, cada vez más sin intermediarios, esto es, sin medios de comunicación. Entonces, más vale, ¿no?, que a los tribunales asumamos esa transformación en esta sociedad de la información y estemos empezando a implementar herramientas que permitan, ¿no?, tener un contacto directo, ¿no?, a la ciudadanía. Muchas gracias. Pues bueno, en relación con esta segunda pregunta, ¿cómo es que una sentencia clara acerca la justicia en general, no solo la electoral, a la ciudadanía? Creo que lo que podemos rescatar es acortar distancias, que lo resumía muy bien así María Amparo, acortar distancias entre quienes imparten justicia y no los gobernados, sino a la sociedad. En este otro ánimo que ya resaltaba Carlos, somos servidores públicos. Entonces, en nuestro carácter de servidores públicos, nuestro deber y nuestra obligación es impartirle justicia a la sociedad, y lo que se pretende con las sentencias claras o las sentencias ciudadanas es exactamente acortar la distancia que hay entre nosotros como servidores y servidoras públicas y la sociedad a quien servimos. Y ya ahorita Marco Zavala empezaba a meterse un poco a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante acercar la justicia a la ciudadanía y a la sociedad? Entonces me voy a repetir a mí mismo, ¿no? No, porque a ver, ¿cómo es que una sentencia clara acerca, ¿no? Decía, porque es que yo lo veo estrechamente vinculado. O sea, ¿por qué, no? O sea, ¿cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Es decir, es traducir, ¿no?, lo que el tribunal o el juez entiende que el derecho dispone respecto
respecto de la situación controvertida del caso, ¿no? Ciertamente, o sea, no podemos desconocer que sí, o sea, hay temas que son sumamente difíciles traducir, pero eso es problema del juez, ¿no? Que tiene que asumir que es labor suya poder transmitir al mayor público posible las decisiones que está tomando. No creo que podamos partir de que, o de la base de que el derecho o una materia o parcialidades del derecho son sumamente complicadas, entonces pues ni modo que se amuelen los que no entiendan. Que hay un sector importante, nada más para hacer aquí el comercial. Hay un libro que acaba de publicar el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ¿no? de un brasileño que es André Rufino do Valle, que se llama La deliberación de los tribunales constitucionales. Y es un libro bastante interesante porque recaba, ¿no?, entrevistas, ¿no?, que hace a integrantes del Tribunal Constitucional Español y a también miembros del Tribunal Constitucional brasileño, ¿no?, del equivalente al Tribunal Constitucional brasileño, porque son dos modelos de deliberación, uno cerrado y el otro abierto, diametralmente contrarios. Y es muy curioso ver cómo en un número importante de los magistrados del Constitucional español entrevistados descartan la posibilidad de que se vuelvan públicas las deliberaciones. Y una parte importante de quienes esto asumen es el derecho es muy técnico. No vamos a abonar nada haciendo públicas las deliberaciones porque la gente no va a entender. Entonces, a ver, yo creo que ese es un punto de partida que no podemos. No tratemos a la gente como si fuera retrasada mental, ¿no? La gente entiende, es trabajo, ¿no?, de los tribunales acercarlo en términos simples y llanos, ¿no?, en ese esfuerzo, en la medida que ellos entiendan, ¿no?, o puedan los tribunales transmitir cómo están entendiendo la Constitución y las leyes, de por qué deciden lo que deciden y cómo lo deciden. Creo que estaremos abonando a erradicar finalmente esa percepción, ¿no?, de impunidad, ¿no?, porque a fin de cuentas eso es lo que existe en una parte importante, ¿no?, de que nuestro Estado de Derecho funciona solamente para unos cuantos y no para el grueso de la población. No hay otra manera de poder erradicar esa percepción, insisto, más que demostrándolo con argumentos muy claros, muy sencillos, de por qué se resuelve como se resuelve. Y en la medida en que vayamos demostrando que en estos razonamientos hay coherencia en la resolución de los distintos casos que guarden similitud, ¿no?, estaremos abonando pues a ese gobierno de leyes, no de hombres. Me gusta mucho la pregunta que plantean en este momento para la mesa y quisiera responderla en el poco tiempo que tenemos, con 3 pinceladas de ideas en las que voy a tratar de concretar muchas reflexiones. La primera es la pregunta es ¿por qué tenemos que acercar la justicia a la ciudadanía? Yo creo que la primera respuesta que a mí me gustaría dar es porque tenemos acudir a los tribunales no es la primera opción de una persona cuando tiene un conflicto. Se trata de no llegar a los tribunales, pero ya cuando acudes a los tribunales es porque tienes una necesidad de justicia. Y yo creo, y esta sería mi primera esbozo de respuesta, yo creo que los jueces tenemos la obligación de hacer de la justicia una experiencia. No una cosa burocrática a la que tienes que acudir, sino hacer de la justicia una experiencia de vida, algo que la gente sienta y experimente cuando se ve en la situación que creo es una necesidad de tener que acudir ante un juez. Otra respuesta que yo tendría para esta pregunta creo que se conecta en mucho con algo que Carlos Pérez mencionaba en un principio, de que los jueces tenemos muchas funciones en un sistema democrático y no solo es estar resolviendo conflictos o ver la tarea de resolver conflictos como una cuestión lineal o unidimensional. Creo que en las muchas dimensiones en las que se va desdoblando las funciones que hoy en día tenemos que reconocer en los jueces de un Estado democrático es la obligación de construir ciudadanía. No nada más estamos para administrar el derecho, para interpretar el derecho y aplicarlo de caso en caso. Estamos para que a través de nuestras sentencias, las sentencias sean a su vez un medio a través del cual se va empoderando a la ciudadanía, se va construyendo ciudadanía, se van comunicando cuáles son los derechos que cada uno tiene y cómo se pueden hacer efectivos. Y también todo lo que se puede hacer
cuando esos derechos no han sido respetados, sea por un particular, sea por la autoridad. Y como una tercera respuesta, pero sé que se plantearía un tema de mucha más reflexión, yo quisiera aquí retomar algunos de los conceptos que Carlos Soto manifestaba al inicio, como las críticas que se han dado a este concepto de sentencias ciudadanas. Lo tocábamos también con María hace poco en los temas de gobierno abierto. Hay esta tendencia o hay este contrapunto de usar este término de sentencias ciudadanas que es, bueno, entonces es sentencias a mano alzada y entonces vamos a decidir lo que Vox Populi quiera que decidamos. No. Y creo que en eso va mucho de esta tercer razón que les quiero dar. ¿Por qué es importante tener sentencias claras? ¿Por qué es importante acercar la justicia o los jueces a la ciudadanía? Porque tenemos que legitimarnos en las razones, como bien decía Marco, las razones que nosotros damos para decidir. Por ahí pasa gran parte de nuestra legitimación, pero también tenemos que justificar socialmente ante las personas a las que estamos juzgando, que son nuestros pares, son seres humanos iguales que nosotros, ¿por qué nosotros, de entre todos los demás ciudadanos, somos los que tenemos el derecho a decidir su conflicto, el derecho a decidir el destino de sus conflictos? ¿Por qué no, como decía el hashtag, por qué no lo lanzamos a la ciudadanía y que vote la gente y lo que diga la mayoría de la gente? ¿Por qué no hacemos justicia por mayoría de votos? No, en este caso se trata de una función en la que decidimos uno o el otro, y creo que por eso es muy importante que hagamos sentencias claras, porque en eso pasa que justifiquemos, a lo mejor no me refiero a razones técnicas, sino que nos justifiquemos socialmente por qué yo, de entre todas las demás personas que somos iguales, soy la que va a decidir qué va a pasar con cada uno de sus destinos. Creo que ya me acabé mi tiempo. Gracias. Gracias. Ya Marco Antonio y María Amparo me dejaron sin materia mi respuesta. Pero él lo comunica mejor. Yo solamente agregaré que en términos del artículo 39 de la Constitución dice: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, ¿no? Entonces, si las sentencias, si bien están dirigidas a una persona en particular o un grupo en particular, se debe de entender que esas sentencias están dirigidas también a toda la sociedad, ¿no? Por eso es importante que nuestras sentencias se entiendan, ¿no? Por mandato del artículo 39 constitucional. Gracias. Bueno, yo hablé al principio de democratización, del papel democratizador de los jueces. ¿Por qué hay que acercar la justicia a los ciudadanos? Porque es urgente. En este país, en este momento, es urgente hacerlo. Hay ya suficientes diagnósticos, suficientes estudios que nos señalan claramente, por ejemplo, que entre 59 países, México está en el lugar 58 en materia de impunidad, ¿no? de corrupción. Hay estudios que nos señalan que hoy en día ya el porcentaje de la gente que cree, estudios muy serios, hechos por organizaciones muy serias, que nos dicen que el porcentaje de gente que considera que el problema de la impunidad es el problema más serio del país ya rebasa a la gente que considera que el problema del narcotráfico, por ejemplo, es el problema más serio del país. Y cuando uno se pregunta cuál es el origen de la impunidad está en la falta de confianza. Ya se mencionaba Marco Antonio Zavala este problema hace un momento, en la falta de confianza, en la falta de credibilidad de las instituciones, de las autoridades a los ojos de las personas. Y esto es particularmente grave o sensible para el desarrollo de una democracia por dos razones: porque se convierte en un dique para lograr la construcción de una comunidad pacífica. ¿Y esto por qué? Porque una comunidad pacífica requiere necesariamente de un Estado de Derecho sólido. Y un Estado de Derecho sólido se caracteriza, entre otras cosas, porque se protegen las libertades y los derechos humanos básicos, entre ellos el derecho de toda persona que recibe justicia o a la que se le imparte justicia a entender por qué le pasó lo que le pasó, haya ganado o haya perdido. Además, el efecto, si las sentencias y el sistema de justicia en general se aleja de la ciudadanía, otra de las razones por las cuales es difícil construir una sociedad armónica y pacífica es porque sentencias o una actividad judicial o sentencias de los jueces que sean más bien herméticas, que sean más bien obscuras o incomprensibles, lo que hacen es no abonar a enseñarle a la gente cómo y por qué es importante respetar los derechos de los otros.
Y entonces un lenguaje obscuro, excluyente en las sentencias, que son, en efecto, quizá, yo coincido, son actos de habla, pueden convertirse quizás también en objetos de comunicación o de medios de comunicación, pero en el principio son actos de habla. En realidad, si excluyen, si son excluyentes, por la misma razón son o incomprensibles adrede, o porque así es la práctica, o porque así es la cultura. Lo que en realidad están haciendo es reproducir patrones discriminatorios e intolerantes. Y si una sociedad se caracteriza, digamos, por una sociedad no caracterizada por ser intolerante, es claramente también una sociedad que no puede alcanzar la paz. Eso es la situación en la que se encuentra México. Y por eso la respuesta para mí sería, ¿por qué acercar la justicia a los ciudadanos? Simplemente porque ya no tenemos tiempo, porque es urgente. Bueno, muchas gracias. Creo que no tengo mucho más que abonar a este magnífico cierre de esta pregunta que dio Carlos Pérez. Y entonces voy a pasar a la siguiente, nada más haciendo una pequeña acotación, porque acabo de captar que estamos ahorita haciendo, nuestros anfitriones es un instituto local, no un tribunal. Y creo que gran parte de todo este esfuerzo por ciudadanizar o clarificar el lenguaje con que nos comunicamos los servidores y servidoras públicas no solo tiene que ver o atañe a quienes impartimos justicia, sino a todos y todas los funcionarios públicos. Ya lo decía Carlos Soto en el artículo 39, no habla exclusivamente de los tribunales, sino de cualquier autoridad o cualquier persona que ejerce un cargo público. Entonces, a ver si podemos ahorita en el resto de las preguntas cambiar un poco esta óptica de las preguntas para incluir no solo a los tribunales, sino también, por favor, al resto de las autoridades. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de tener una justicia electoral o autoridades cercanas a la sociedad? Ya me cambiaron la pregunta, entonces no. No, a ver, ¿cuáles son los beneficios? A ver, yo vuelvo un poco a lo mismo. Nuestro objeto, nuestra razón de ser es acercar el derecho, o sea, que la gente sienta, ¿no?, al ordenamiento jurídico como propio, ¿no? Y un efecto necesario de sentirlo como propio es que entienda que el papel de asumir el contenido y alcance de ese ordenamiento, particularmente el de los derechos, no es una cuestión que esté encomendada única y exclusivamente a los tribunales. También las autoridades administrativas, particularmente las autoridades electorales, por cuanto son órganos que tienen como misión la realización del sufragio de un conjunto ingente de personas, también tienen un papel relevante, ¿no? Entonces, si logramos, ¿no?, que la gente asuma y entienda ese derecho como propio, que lo entienda, podríamos estar alcanzando, no lo veo yo en un término cercano de tiempo, pero de cuando menos sí propugnar, ¿no?, a que esa seña, ¿no?, o símbolo de identidad entre todos nosotros sea, compartir ciertos ideales y valores reflejados en el ordenamiento. Insisto, y esto no puede ser sino a través de dar las razones de por qué entendemos que el derecho, ¿no?, cuando menos el derecho positivo que aplicamos, ¿no?, cotidianamente, nos permite, ¿no?, zanjar nuestras diferencias a partir de esa referencia externa y no de actos de mera arbitrariedad. Gracias, Marco. Voy a retomar a propósito de la reflexión que nos hacía María de abrir un poco más el tema. Lo decía yo en mi intervención pasada, lo que estamos hablando creo que es transversal, aplica en todas las materias en las que se imparte justicia, pero es transversal también en el otro sentido, aplica para cualquier autoridad. Quizá no tenemos que estarlo enfocando ni a justicia propiamente, menos a una justicia electoral, que es todavía más específico. Estamos hablando en general de la forma en que nos comunicamos quienes ejercemos el servicio público con la ciudadanía a la que servimos. Y por eso me gusta esto de abrirlo más también para las autoridades electorales, y me ha recordado un juicio del que conoció Sala Monterrey, Marco lo recordará ahora que lo cuente. ¿Cuáles son los beneficios? Y lo quisiera yo puntualizar en dos.
No que sean los únicos dos, pero son los dos que yo veo con más claridad. Primero, hacia la ciudadanía se va construyendo confianza. Cuando nos entendemos, cuando nos hablamos, y pasa en las relaciones sociales, pasa en las relaciones personales, cuando nos hablamos y nos estamos entendiendo, vamos construyendo confianza. Y si hay algo que falta en este país, es confianza. No se confía en las autoridades. Carlos, a lo mejor te hay algunas cifras, yo no manejo cifras en este tipo de temáticas, pero creo que tampoco se necesita ser experto en estadísticas para saber que hay un déficit de confianza muy importante de la ciudadanía respecto a sus autoridades. Y si no nos están entendiendo, es muy difícil remontar y reconstruir la confianza que se rompió y con una herida muy honda desde hace mucho tiempo. Y la otra parte, aquí la anécdota que recuerdo de un fallo de Sala Monterrey, es que también no tener claridad en el uso, en el caso de los jueces de nuestras sentencias, en el caso de las autoridades, de sus resoluciones, de sus determinaciones. También no solo representa beneficios en la relación autoridad-ciudadano, sino también en las relaciones entre autoridades, que nos guste o no, son relaciones que también tienen que fluir y tienen que estar bien lubricadas y tienen que ser de colaboración interinstitucional. Recuerdo un asunto, no sé si era de Aguascalientes, en el que el Instituto Electoral Local había tomado alguna determinación que los partidos políticos no entendieron, y entonces lo entendieron como pudieron entenderlo y se vinieron algunos actos, se terminaron impugnando en JDC, llegaron a Sala Monterrey, la sala le tuvo que decir, no, bueno, es que lo que creo que tú quisiste decir en tu acto fue determinada cosa y entonces el partido entendió determinada cosa y te voy a obligar a que cuando vuelvas a redactar ese acuerdo, lo redactes de un modo en que se pueda entender, porque hay problemas de comunicación y si la comunicación no solo afecta a la ciudadanía, afecta también fluir entre autoridades, que si las relaciones interinstitucionales tampoco fluyen, realmente el que la sale pagando también es el ciudadano. Entonces, resumo con esto, el hablar con claridad, el tomar nuestras decisiones con claridad, el comunicarlas bien, genera beneficios para todos lados y todos al final salimos beneficiados, más todavía el ciudadano que es y creo que tiene que ser el centro de la actividad pública. Gracias. Perdón, en esta cuestión y aquí sí me referiré a lo mejor en los pocos conocimientos que tengo yo en materia electoral, es como se habían dicho, no tenemos esta desconfianza de la sociedad, donde nosotros, por ejemplo, vemos, y para hacer nada más el símil, que digo, no se puede hacer porque nuestros sistemas jurídicos son muy distintos, de Estados Unidos y México, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los conflictos en materia electoral son dilucidados por jueces ordinarios, ¿no? No tienen una justicia especializada. Y aquí vemos, yo veo, por ejemplo, y se ven en todas las elecciones, ¿no? Desde municipales hasta las federales, donde comienzan inmediatamente algunos partidos políticos, si no es todo, la clásica desconfianza en el árbitro, ¿no? No, lo que pasa es de que el órgano que está organizando las elecciones, esto, y ya no queremos que lo organice el estatal y ahora queremos que lo organice el federal. Y entonces dice, si con eso si los partidos políticos están sembrando, están sembrando la desconfianza en las instituciones, y luego dicen, bueno, y entonces ahora nos vamos al tribunal electoral, a la sala regional, luego nos vamos a la sala superior, y entonces es cuando dicen, a ver, lo que pasa es de que estamos partiendo de un supuesto de la desconfianza de todos, ¿no? Y si uno está viendo a los partidos políticos que nos están diciendo que las elecciones están amañadas, que va a ser esto, que va a haber fraude, que va a haber... Entonces ese es el problema, ¿no? Termina a lo mejor mucha gente comprando la idea de esto, y a mí me tocó en alguna ocasión, yo estaba en la mesa de una casilla, no fui sorteado, entonces estaba en una escuela pública, fui y llegó una persona a votar y empezó a insultarnos a los funcionarios de la casilla, que somos sus vecinos, ¿no? Y entonces decía, y ustedes seguramente van a querer un hueso en el municipio y no sé qué. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto con las elecciones o qué tiene que ver esto con todo, no? Entonces imagínense, si ese grado de ignorancia y desconfianza que está en la... que ya digo que podrán sembrarlo, y yo no sé si sea la tradición y todo esto de que empieza uno a desconocer desde el principio, y ustedes pónganse a pensar cuántas elecciones en Estados Unidos han sido impugnadas, por lo menos las de presidente, que yo sepa solamente la de George Bush en el 2000, ¿no?
que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero ustedes ven, pues, las elecciones terminan, habrá algunas impugnaciones estatales, locales, etcétera, pero ahí se acaba el problema. Entonces yo creo que esa es la importancia aquí en México, ¿no? Que las autoridades electorales, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, deben de dar esta certidumbre, no es decir, no, esto está haciéndose bien o esto que se hizo mal lo vamos a corregir, ¿no? Porque digo, también se dan algunos excesos que sí se tienen que poner un hasta aquí, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es dar calma y dar confianza en nuestro sistema electoral. Bueno, ¿por qué es importante acercarlo? Yo creo que hay 3 razones, acercar la justicia a la ciudadanía. Hay 3 razones también que son importantes. Bueno, 3 razones que están vinculadas. Una, para tratar de corregir algo que es vicios que venimos arrastrando, vicios culturales. Recuerdo siempre cuando algún amigo muy querido mío, muy respetado, que no es abogado, que es escritor, es poeta, me dijo, oye, ¿cómo puedes ser abogado? Me preguntó, ¿cómo puedes ser abogado? Así me tocó, le dije, ¿no? ¿Trabajas en la corte? Sí, trabajaba en la corte. Entonces me dijo, oye, me tienes que explicar algo. Yo leí una sentencia el otro día y intenté leer una sentencia el otro día, me imagino que era una sentencia, me dijo que era una sentencia de arrendamiento de primera instancia, y me dice, ¿sabes qué me pasó? Sentí que un Dios desquiciado me hablaba, ¿no? Entonces, a la 5 o 6ª página lo cerré porque me dio miedo y dije, no vaya a ser que el Dios se enoje conmigo más adelante en la sentencia, ¿no? Bueno, reivindicar, esto me lleva a la segunda razón. Acercar la justicia a los ciudadanos reivindica un derecho. Los ciudadanos no están obligados a entender, tienen el derecho a hacerlo. Son las autoridades las que tienen la obligación de acercarse y de explicarle al ciudadano lo que está pasando en los actos, sobre todo que pueden resultar perjudiciales o de afectación a otras libertades o a otros derechos. La reivindicación de este derecho, que ya decía en la intervención anterior, es un derecho básico, es un derecho humano, permitiría, por ejemplo, que los ciudadanos o las personas se empezaran a apropiar de lo que se tienen que apropiar, que son no solamente de sus espacios públicos, de los cuales no son dueños hoy en día, ¿no? Sino también de sus instituciones, porque la única manera de iniciar el abordaje a las instituciones desde un punto de vista, de nuevo, democrático, inicia a través de la palabra, a través del verbo, a través de la posibilidad abierta a las personas de encontrarse en algún sitio. En uno de los estudios que mencionaba hace rato, el del Instituto para la Paz y la Economía, que se llama Índice para la Paz México 2017, hay un dato que es escalofriante. 70% de las personas en México no se sienten tranquilas en el espacio público. Y ese mismo estudio dice que hay 2 autoridades que son particularmente vistas como corruptas por los mexicanos. Los policías de tránsito municipales, fundamentalmente. Yo no entiendo entonces por qué la gente no quiere estar en el espacio público, no porque haya malandros, sino porque hay policías, ¿no? Entonces no se quieren encontrar con policías. Y 2, jueces. Y este binomio lo que hace es generar un sistema, un circuito pues de inaccesibilidad. Otro elemento fundamental para la paz y para el fortalecimiento de un Estado de Derecho es que la justicia sea accesible. ¿Cómo puede haber justicia accesible si ni los edificios ni los documentos que producen los operadores del sistema de justicia permiten ese acceso? Entonces, es importante porque reivindica un derecho y la posibilidad de que la sociedad se apropie de lo que legítimamente es suyo. Muchas gracias. Para la siguiente, que es la última pregunta, les voy a pedir que vayan ustedes también pensando, por favor, en las preguntas que quieran formularle aquí a las personas que intervienen en la mesa. Voy a hacer un pequeño recuento de todas las respuestas que se han dado. La primera, que es una sentencia clara, todo el mundo coincidió que es una sentencia, un instrumento que ayuda a acortar la distancia entre autoridades y sociedad. ¿Cómo es que una sentencia con estas características acerca la justicia a la sociedad?
porque acerca el derecho a la sociedad, hace que lo puedan entender. ¿Por qué es importante este acercamiento de la justicia a la sociedad? Porque legitima a las autoridades y provoca en consecuencia que haya un mayor Estado de Derecho, lo cual nos trae paz social. ¿Cuál es el principal beneficio de tener una justicia cercana a la sociedad? Aumenta la confianza que tiene la sociedad en sus autoridades y ayuda a que la sociedad se vuelva a apropiar de sus instituciones. Y bueno, ahora para acabar, ¿cómo saber que estamos elaborando sentencias claras, sentencias ciudadanas o en el caso de los institutos, acuerdos con estas características? Va de allá para acá, por favor. Yo siempre he creído que nada puede ser claro, sobre todo nada que está escrito, si no está bien escrito, ¿no? Es un prerequisito. Un famoso ensayista mexicano decía, Alfonso Reyes, decía que para escribir bien hay que leer cosas, escribir bien significa que quien está escribiendo está pensando bien. Un escrito claro significa que detrás de ese escrito hay una mente clara. Y él daba como receta, la única receta que existe para producir documentos claros es leer cosas que están bien escritas, ¿no? Nuestra tradición de Burgoas y Galindo Garfias no ayuda, lamentablemente, ¿no? Pero yo espero que eso se vaya superando poco a poco y sobre todo pensando que tenemos en la escritura mexicana, pues históricamente grandes plumas que nos pueden ayudar, incluso a los abogados nos pueden ayudar a mejorar la forma en la que pensamos. Entonces, el primer requisito, ¿cómo podemos identificar que una sentencia es clara o un documento legal producido por una autoridad? Pues simplemente que esté bien escrita. Y uno nota cuando algo está bien escrito, hasta un tuit, sobre todo, es un gran reto, ¿no? Escribir en 140 caracteres algo que sea claro. Ahora sí. Con las nuevas tecnologías, además, el reto se ha complejizado porque con los memes ya no es tan fácil. Hay que poner una buena imagen y 3 o 4 o 5 palabras que denotan a veces inteligencias superiores que estaban ahí dormidas, ¿no? Entonces, la primera característica de la claridad es la buena factura, ¿no? Y a veces yo pienso que los abogados y el sistema judicial escondió adrede detrás de estos lenguajes mareadores, ¿no? Pues eso, mentes poco claras, mentes poco lúcidas, que se escudaron por generaciones en argumentos de poder, argumentos ad hominem, para tratar de cubrir sus limitaciones. Esa es una. Otra es pues que la sentencia o el documento no exija, mayores clarificaciones, así de simple, ¿no? Pocas cosas hay más absurdas que estas solicitudes de aclaración de sentencia. O sea, yo creo que si eso podría ser un indicador para medir, por ejemplo, el desempeño de un juez, ¿no? ¿Cuántas veces te han pedido que aclares la sentencia que emitiste? Eso a mí nunca lo he logrado entender. El derecho es una cuestión que exige interpretación, no siempre todos los abogados piensan lo mismo respecto a un texto. Bueno, pero para eso están los jueces. Adjudican disputas interpretativas, para eso existen los jueces. Entonces, el juez se puede equivocar, por supuesto, en su interpretación del derecho, pero lo que no puede hacer es confundir a los demás cuando se equivoca él también, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Y con esto cierro. La tercera, yo siempre recuerdo una cosa que nos dice Richard Posner, el famoso profesor de Derecho y juez de apelaciones en Chicago, en Estados Unidos, profesor de la Universidad de Chicago. Él siempre menciona señala que la mejor sentencia en la historia de Estados Unidos, la mejor resolución judicial en la historia de Estados Unidos, es el voto particular que se emitió en el caso Lochner contra Nueva York. En ese voto particular del año de 1912, ese voto particular consta de una sola página y estuvo guardado, enterrado por la práctica judicial de Estados Unidos por 90 años, hasta que 90 años después
fue desenterrado y cambió toda una visión que venía arrastrando Estados Unidos en materia de relaciones industriales y laborales. Vale la pena echarle un ojo a ese voto. Y lo que dice Posner es, era como un diamante enterrado, ¿no? Porque al momento en que lo sacó la Corte, 90 años después, nadie puso objeciones respecto a su claridad, ¿no? Entonces, siempre la simplificación ayuda, pero con esto concluyo. Gracias. Me parece que para esta cuestión de la claridad de las sentencias, yo creo que habría que hacer siempre una retrospectiva a lo que se hacía a mediados del siglo pasado, no lo que dice Carlos. Ahorita estamos acostumbrados a leer nuestras sentencias farragosas de 100, 150 hojas. En colegiados se nos dice, no, lo que pasa es que son 150 hojas de transcripciones y se avientan 10 hojas nada más de los razonamientos para concluir que hay que ordenar, reponer el procedimiento, ¿no? Entonces ni siquiera nos metemos al fondo, conocemos por los ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la sentencia Brown versus Board of Education, que abordó el tema de la segregación racial escolar. Es una de las sentencias más importantes de Estados Unidos, que inclusive hemos visto las imágenes de la niña negrita que iba a entrar a la escuela, que está acompañada por las fuerzas federales, ¿no? Porque no quería el gobernador, que no quería permitir la integración de blancos con negros. Y entonces dice, en esa sentencia se utilizaron 4,000 palabras. 4,000 palabras. En una sentencia que abordaba el mismo tema en 2007, Parents Involved contra Seattle, se utilizaron 47,000. Y dice, bueno, ¿por qué 47,000 si es un tema que aparte ya estaba resuelto? Hubiera sido tan fácil transcribir las 4,000 anteriores, lo volvemos a resolver igual, ¿no? Por ejemplo, una de las resoluciones también más famosas de las recientes en Estados Unidos, Citizens United versus Federal Election Commission. En ese asunto se permitió a las empresas dar dinero a los partidos políticos para apoyar a un candidato en particular. Y dice, esa sentencia se redactó en 48,000 palabras. 48,000 palabras, ¿cuánto es? Dice, son más que las que se utilizaron para elaborar la sentencia de El Gran Gatsby, ¿no? Entonces dice uno, ¿cómo es posible que estemos aumentando de esta manera? Pues habrá que hacer una cuestión retrospectiva de ver qué es lo que se hacía anterior y erradicar los vicios que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos abusando del copia y pega. Todo es un copy-paste gigantesco. ¿Qué hacemos los jueces y qué hacen los abogados litigantes? ¿Qué hace todo el mundo? Porque es tan fácil, ¿no? Le pone uno el use, copia-pega, y no tiene nada que ver, pero bueno, así se ve gorda la demanda y a lo mejor se tarda más en resolver, pero bueno, entonces dicen, bueno, pues vámonos a antes, cuando las sentencias se tenían que hacer a máquina de escribir, y pues ahí no se podía uno poner, vamos a poner jurisprudencias y jurisprudencias, porque se equivocaba y dependiendo del error había que corregir toda la hoja, ¿no? Entonces yo creo que habrá que dar una retrospectiva, a ver cómo estábamos redactando antes y comparar cómo lo hacemos por ahora, y ahí podremos ver si las sentencias son claras o no son claras. Gracias. Muy bien, yo creo que mis compañeros han dado muy buenas ideas de cómo poder saber si estamos haciendo sentencias claras, acuerdos claros, resoluciones claras. Yo les quiero aportar otras adicionales, una hacia afuera y una hacia adentro. Una de las formas que y ahora sí voy a hablar de sentencias porque estoy hablando en primera persona. Hace un par de años, unos colegas aficionados y yo lanzamos un sistema de evaluación de sentencias que está en internet. No recuerdo ahorita el nombre de la página, pero era algo así como evalúate. ¿Cómo? No me acuerdo cómo era, no me acuerdo de la liga, sino ahorita se las recomendaba para que entraran a litigantes e interesados en general que eligieran cualquier sentencia y contestaran la batería de preguntas que había ahí. Era una especie de yo me someto a tu evaluación, tú eres mi usuario, tú eres mi lector final, seas o no parte en el litigio que yo resolví, tú eres una persona que tiene que tener el derecho de entenderme y aunque no haya sido parte, tienes que poder entender lo que yo dije en la sentencia que yo dicté. Esa es en cuanto a la evaluación externa, que para mí era muy importante porque entre nosotros a lo mejor podemos decir que nos estamos entendiendo, pero si no nos están entendiendo la sociedad en general, que es a quien queremos hablar,
pues quiere decir que todavía no logramos nuestros cometidos. Entonces, esa es una primera forma en la que creo que puedo compartirles como experiencia personal, que he tratado de ir recuperando información acerca de si estos esfuerzos estaban o no rindiendo sus frutos. Lástima que no traigo el portal porque es abierto al público y cualquiera de ustedes podía entrar y ir respondiendo el cuestionario. Teníamos ahí 2 cuestionarios, uno que le llamábamos cuestionario para nuestros pares, lo que se llama como el peer review en inglés, que un magistrado me calificara a mí, pero también estaba el otro cuestionario, creo que es el que más interesa para efectos de este propósito, es un cuestionario dirigido a la ciudadanía en general. No tenías que ser abogado, simplemente agarrabas cualquier sentencia y eran 5 preguntas a través de las cuales tú podías opinar acerca de la claridad o oscuridad de la sentencia. Y una última reflexión que quisiera dejarles, y ya más que nada, más que un ejercicio externo, como un ejercicio interior, como una introspección propia. Cuando uno puede explicar de palabra, en pocas palabras, en un lenguaje sencillo, verbalmente, lo que quiere poner por escrito, creo que ahí también tiene una importante automedición, si se quiere, por eso decía de introspección, de qué tan claro están haciendo. Cuando uno al hablarlo, o al explicárselo a tu par, al explicárselo a tu amigo, lo que estás haciendo como tu acto de autoridad, te empiezas a hacer bolas, o no le puedes explicar, o te empiezas a perder en confusiones, creo que ese es un síntoma de que ni estamos siendo claros al hablar y de que muy probablemente el documento por escrito que estamos trabajando o que ya firmamos tampoco se entiende. Entonces creo que hay esas 2 formas. La introspectiva, eso es un ejercicio de cada uno de nosotros, y creo que podemos caminar ese ejercicio que les digo que estaba en internet para que cualquiera nos evaluara. Es un proyecto que dejamos ahí un tanto como un proyecto piloto para someternos al examen social respecto de nuestras resoluciones. Ha quedado un poco trunco, ya no he podido dedicarle el tiempo que tenía, tengo muchas sentencias que dictar, pero en cuanto pueda lo voy a retomar y voy a socializar con ustedes la liga para que entre todos vayamos construyendo estas evaluaciones sociales. Gracias. Ya lo tenías en el subconsciente ahí perdido. Partamos de cuál es la imagen que tiene la gente. Esta es una cita, ¿no?, de un libro, de algo que escribieron Goldstein y Lieberman. Dice: la mayoría de los abogados escriben mal. La escritura legal en la actualidad es floja, larga, oscura, opaca, gramaticalmente incorrecta, sosa, aburrida, redundante, desorganizada, gris, densa, poco imaginativa, impersonal, borrosa, débil, forzada, enigmática, confusa, torpe, llena de argot y de clichés, pesada, elusiva, pretenciosa, pseudointelectual, exagerada, desorientadora, poco cívica, fatigosa, anodina, vacua, evasiva, pretenciosa, complicada, dispersa, poco coherente, cortada, arcaica, rimbombante y vaga. El objetivo es evitar esto. Y ahí sí digo, yo comparto lo que dice Carlos Pérez, es sujeto, verbo, predica, ¿no? O sea, escribir sencillo, ¿no? Enunciados de no más de 20 palabras. Y esto en general, digo, a ver, no estamos inventando el hilo negro. O sea, ya se ha escrito mucho en relación a, cuando menos en el ámbito de sentencias, y en general yo lo conozco menos, ¿no?, de otro tipo de documentos, pero a ver, ya hay mucha literatura que ha hecho estudios, hay evidencia empírica que nos indica qué sirve y qué no sirve para transmitir bien, ¿no? Entonces, acudamos a esas experiencias que ya existen, ¿no?, que normalmente apelan a alguno de de estas características, que es, antes que nada, y creo que aquí ya se ha dicho, ¿no?, antes de empezar, la sentencia debe contener un resumen de lo que se está decidiendo y por qué se está decidiendo. Eso es imprescindible y está demostrado que ayuda, ¿no?, a entender y a explicar la decisión. Y no solamente se trata de anunciar el sentido de lo fallado, sino en general en cada uno de los apartados en los cuales se divida el documento, cada apartado venga, ¿no?, de antemano con un anuncio de lo que ese apartado está sosteniendo.
¿no? Obviamente lo que desea dividir la sentencia en apartados, describir en forma concisa y precisa los hechos, presentar en forma también muy breve y puntual la posición de las partes, identificar las normas y preceptos aplicados para resolver el conflicto, ¿no? Fundamentalmente aquí viene lo peligroso y lo más complicado, que es estar adecuadamente argumentada, motivada y fundamentada, ¿no? Ser congruente y precisa, exhaustiva, que no es lo mismo que redundante. O sea, puede sonar muy extenso, prolijo el número aquí como de elementos, pero yo creo que en la medida en que vayamos adoptando un formato, o sea, el formato no te resuelve el problema, pero ayuda mucho. Con un formato adecuado te condiciona la manera en la que vienes trabajando y te obliga a apartarte de estos lugares comunes de corta y pega, porque ese es el otro extremo. Tan peligrosas son esas sentencias que realmente no explican, ¿no?, la razón por la cual se está resolviendo, como también son fatigosas e innecesarias aquellas otras que pretenden ser tratadas. Estaba yo leyendo el otro día un artículo relacionado con cómo viene funcionando el Estado de Derecho en Inglaterra y un comentario crítico a la manera en la que está aplicándose el derecho son sentencias demasiado largas, ¿no? Son pequeños tratados, ¿no? Y la función de las sentencias no es precisamente esa, ¿no? Entonces, se trata un poco. Y el otro, yo aquí suscribo lo que dice María Amparo. O sea, uno es apelar a la experiencia que ya existe, ponerla en marcha y adecuarla a la idiosincrasia del tribunal o juzgado de que se trate, a la materia misma. Pero también la segunda es, pues, apelemos a mecanismos de supervisión y de control, ¿no? María Amparo encabezó ese proyecto, ¿no?, para sus sentencias y en general el trabajo de la Sala Regional Toluca hace 2 o 3 años. También en Monterrey procuramos hacer, ¿no?, foros, ¿no?, y seminarios invitábamos a abogados postulantes, jueces, secretarios, tanto de lo electoral como de otras maneras, para comentar, o sea, para poner, ¿no?, a su consideración las sentencias que estaba dictando la Sala Monterrey, a efecto de poder contar con una visión distinta y saber en qué medida estaba siendo fructífero el ejercicio que se comenzó hace 4 años. Aquí lo importante es evitar eso, ¿no?, la ceguera del taller que en ocasiones nos puede bloquear. Muchas gracias. Pues bueno, ya con esto terminaron las preguntas oficiales de la mesa y por lo pronto tengo aquí una pregunta de Ángel Vallarta que pregunta: el derecho cercano a la gente, buscando la confianza de la gente, creando un ambiente que limpie las instituciones, ¿debería eliminar los vericuetos de las leyes y luego el de las sentencias? ¿Qué tanto ayuda a limpiar las instituciones un derecho más ciudadanizado y transparente? Y la siguiente intervención que me llegó creo que resume la de la mayoría de los aquí presentes y de quienes nos siguen por redes sociales, porque dice: ha sido tan clara la mesa que dudo que sean abogados. Y nos pide que empecemos por escribir las sentencias en mayúsculas y minúsculas. Supongo que no ha leído las del Tribunal Electoral. Aprovechando que solamente tenemos una pregunta, y me voy a lo mejor desviar un poco de esta mesa, pero creo que ya salió en algunas de las participaciones de quienes aquí intervinieron. Adicionalmente a la pregunta de Ángel Vallarta, me gustaría que nos compartieran en este ejercicio de socialización del derecho y de ver las sentencias como un acto de comunicación o como un medio de comunicación, las implicaciones que pueden tener las nuevas tecnologías de la información en este ejercicio por parte de quienes juzgamos. Por favor, Marco. Gracias. Nada más un poco comentario al comentario de Ángel Vallarta. A ver, la sentencia debe procurar tener un poder clarificador del derecho. O sea, yo lo resumiría en esa expresión. Las sentencias deben tener un poder clarificador del derecho, ¿no? Si lo que tenemos son leyes complicadas, bueno, la sentencia debe ayudar a comprenderlas, ¿no?, a explicarlas y a comprenderlas. Y, a ver, nuevas tecnologías. A ver, esto es un reto. O sea, yo creo que en buena medida las formas y mecanismos de comunicación y de difusión que estamos empezando a tener cada vez con mayor intensidad. A ver, ahorita no somos capaces de preverlo, pero es muy probable que nos vaya incluso hasta cambiando la manera en la que nos comunicamos, ¿no? O sea, parecerá
gracia o lugar común es ver cómo se escriben los jóvenes por el chat, o sea, cómo abrevian las palabras. Digo, ahorita no lo estamos, pero probablemente eso vaya a cambiar de manera importante cómo escribimos en 100, 200 años, no lo sé, ¿no? Pero esta cantidad ingente de información que somos capaces hoy en día de acceder nos debe obligar a tratar de reducir la que producimos los tribunales, ¿no? O sea, es tanta la información que entonces lo que hay que ofrecer es, ¿no?, aquella que sea muy puntual para que no tengamos, ¿no?, a la gente perdiendo, ¿no?, el tiempo en un mar de información. Parecerá como gracia, pero leía yo una introducción que escribía Eduardo Pallares a una colección de sentencias de la Suprema Corte de Justicia cuando empezó la quinta época, es decir, recién aprobada y promulgada la Constitución de 1917. Él hacía un poco esta reflexión de que en esos tiempos modernos ya no se tenía el tiempo para poder acudir a esas largas disposiciones de oratoria y réplicas de las partes y discusiones en el foro sobre los casos importantes. A ver, si eso era la impresión que existía allá por diciembre de 1920, ¿no? Hoy parece que es lo que estamos viviendo. Ya ve un poco nada más la reflexión de que lo que estamos viviendo no es ni tan nuevo ni tan distinto, ¿no? Pero ahorita sería cuánto lo que tiene que decir. Gracias. Yo creo que tanto las preguntas como la última pregunta que nos plantea María tienen muchos puntos en común, así es que voy a tratar como de dirigirme en una sola intervención a todo ello. Yo creo que el tema de las tecnologías de la información sí nos plantea muy importantes retos y está cambiando de forma muy importante las formas de comunicación social. Eso pues creo que es algo muy evidente y creo que ni siquiera es algo sobre lo que podamos polemizar, es contundente la realidad. Pero yo lo que quisiera llevarlo es a que el derecho es un producto social, el derecho no puede ser ajeno a esto, es un fenómeno social que está inserto en la sociedad de sus tiempos, en la sociedad a la que le toca. Entonces creo que sí tenemos los jueces que darnos cuenta de que el mundo cambió, las formas de comunicarnos están cambiando, especialmente a través de la intensa comunicación que se da en redes sociales. Y eso no puede ser algo a lo que nosotros seamos insensibles o algo que imaginemos que no está pasando o que nosotros vivimos en un mundo aparte donde eso no importa. Sí importa. Dudo mucho que podamos hacer sentencias en 140 caracteres y que ese es el objetivo al que tenemos que trabajar. No digo eso, pero sí digo que sí, la velocidad a la que se consume la información, las formas en las que se consume la información en una mano, con varias veces que el pulgar tacta la pantalla, ya estamos consumiendo información de medios masivos de comunicación. Creo que desaté aquí alguna polémica de si la sentencia es un medio o un acto de comunicación. No quiero abrir esa discusión que no nos va a dar tiempo, es una discusión que seguramente sería muy interesante, pero lo que quiero decir es que el derecho el derecho es una cuestión social, entonces tiene que también de alguna manera reflejar y no ser insensible a todas estas formas de vida de la sociedad la sociedad de nuestro tiempo, la que nos tocó. Si la información se consume de cierto modo, tenemos que poderla comunicar de esa manera. Si ahora en 2, 3 clics tenemos el documento que queremos leer, las sentencias también tienen que estar así de accesibles, así de fáciles. Si después de leer 1000 palabras, 2000 palabras, desconozco el número, pero seguramente los expertos en medios tienen ahí un promedio de palabras que son las que de seguro lee tu lector una vez que da un clic. También tenemos que tratar de comunicarnos en esta forma y de que la información se pueda consumir en la forma en que se está consumiendo el resto de la información. Y un segundo reto, y ya con esto termino, que nos plantean las redes de información es, vuelvo a lo que decía al principio, que los jueces seamos cercanos a la ciudadanía no quiere decir que vamos a resolver lo que la ciudadanía quiere que resolvamos, ni que vamos a resolver lo que la mayoría de la gente diga que debe de pasar en ese juicio, sea un juicio penal, sea un juicio electoral, que a lo mejor son las dos materias en las que hay más sensibilidad en estos asuntos. ¿Por qué los jueces y la mayoría ya votó en las urnas van a decidir otra cosa? ¿Por qué si todos los juicios paralelos que se generan en los canales de televisión, en las redes sociales, ya condenaron a una persona a que toda la vida sea estigmatizada como el responsable de tal delito, sea o no de orden sexual? ¿Por qué el juez va a resolver de otra manera?
y creo que en eso sí se conecta de un modo muy importante el tema de las tecnologías de la información. Tenemos que poder, los jueces o las autoridades en general, porque esto no es exclusivo de los jueces, poder comunicar a todas esas personas que nos siguen, que nos leen, que están al pendiente, a lo mejor no tanto de nosotros, pero de los hechos que estamos juzgando, sí, por qué estamos resolviendo como resolvemos, y tenemos que poderlo comunicar de una forma en que inspire confianza de que lo hicimos porque eso era lo que legalmente procedía. Entonces sí creo que las tecnologías de la información nos plantean muchos retos de forma y de fondo, y creo que la nueva generación de juzgadores tenemos que estar muy sensibles a estos retos y hacer los mayores esfuerzos que tengamos a nuestro alcance por tratar de remontarlos. En esta cuestión del derecho cercano a la gente, dice, se deben de eliminar los vericuetos, vamos a ver, de las leyes. Y lo primero que me vino es, por ejemplo, la materia fiscal, que yo creo que está peor porque la redactan abogados y contadores, ¿no? Yo digo, cuando uno llega en abril, cuando hay que hacer la declaración de impuestos, hay de dos maneras. Le da uno todos los papeles al contador, o se mete uno a la página de internet y pone unos datos y la página nos dice, ¿debes tanto o tienes tanto saldo a favor? En las dos cuestiones son dogmas de fe, ¿no? Nos dice, hay que pagar, hay que pagar. ¿Te van a dar? Te van a dar. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pues qué bueno. Pero uno te podría decir, voy a ver la ley y yo voy a hacer mis cálculos. Digo, entender ese tipo de normas, decir, no, mejor me voy a lo que diga el contador, me voy a lo que diga la página de internet. Obviamente el derecho debería de empezar a erradicar estas cuestiones, ¿no? Las leyes, y digo, y de por si estas cuestiones nos dan en tribunales, ¿cómo se interpreta esta norma? Si es procedente, si es no procedente la devolución, etcétera, etcétera, si es deducible, si el impuesto se traslada, no se traslada. Nos ponemos a pelear en esas cuestiones. Se supone que estamos especializados en la materia, imagínense para el resto de la sociedad, ¿no? Las tecnologías de la información. Hay una sentencia del Reino Unido del juez Peter Jackson, donde el juez tiene que interpretar un emoticón de esas caritas sonrientes, ¿no? Y entonces, y así viene la sentencia, ¿no? Dice, hay un mensaje que le envió una persona a otra persona, y dice, tiene una, y viene carita sonriente, a un lado de la fecha. Encontraron el mensaje y dijeron que la carita está guiñando el ojo. O sea, hace punto y coma y paréntesis. Y dice el juez, no es punto y coma y paréntesis, no está guiñando el ojo. Son dos puntos y paréntesis. Simplemente se está riendo. ¿Por qué? Porque si venía punto y coma y rayita, es que pues, es una mentira, ¿no? O sea, como dice, al rato regreso y les explico. Si estás guiñando el ojo es que no vas a regresar. Y dice, no, como está riéndose, es que sí va a regresar, ¿no? Entonces, tenemos a los jueces que están interpretando los emoticones como medios de prueba en procesos penales. No, este era un proceso de divorcio, si mal no recuerdo. Al rato regresó. Entonces, digamos, y decía Marco Antonio, ¿no? Cómo la manera en que se empiezan a redactar estos mensajitos van impactando en la forma en que nosotros tenemos que resolver, y vamos a estar resolviendo este tipo de cuestiones en algún momento. Y la otra, bueno, ya para terminar, efectivamente nosotros tenemos que hacer asequibles nuestras sentencias, y es una de las ventajas de las redes sociales, ¿no? Si ustedes ven las páginas de magistrados que, por ejemplo, suben infografías de las resoluciones que emiten en sus ponencias, o de las páginas oficiales, inclusive la Suprema Corte de Justicia está haciendo un esfuerzo y hasta hace videos, ¿no? La Suprema Corte resolvió esto así, evidentemente, depende de cuestiones de presupuestos y cosas así, que no todo se puede, pero son maneras de acercar el derecho a la sociedad, ¿no? Muchas de las personas que nos gusta el derecho, por ejemplo, en mi caso, y lo platicaba hace ratito, me llama la atención el derecho electoral. A lo mejor dice uno, bueno, se entera uno por lo menos de lo que se trata cuando ve uno de estas infografías que dice, aquí se resolvió esto en 10 palabritas o una imagen. Pues es muy práctico, ¿no? Y ya si me interesara muchísimo más el tema, bueno, pues entonces voy a abrir la sentencia y la voy a estudiar toda, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar esos medios de comunicación que tenemos a las manos. Bueno, para contestar la pregunta de Ángel Vallarta rápidamente, bueno, es que tenemos un régimen constitucional bastante
progresista, si es que vale la expresión, incluso se ha catalogado recientemente como el más progresista del continente, incluyendo a los güeros del norte, ¿no? El problema es la aplicación de este régimen constitucional al que no queremos darle, no queremos ver lo que está ya evidentemente puesto, tampoco la Suprema Corte de Justicia lo quiere ver, en el sentido que hay una clara clave de lectura que es el principio pro persona que pues debe orientar la lectura del resto de los principios constitucionales, incluido el de máxima publicidad que establece el artículo 6º. Esto implica necesariamente, sí, eliminar vericuetos de leyes, de prácticas legislativas y, por supuesto, de los documentos que esas leyes producen, como son las sentencias. ¿Qué tanto limpia la ciudadanización y la transparencia un sistema jurídico? Pues absolutamente, ¿no? Hay que airear los cuartos, todos sabemos la historia, frente al sol los vampiros no existen, los chupasangres no existen. Entonces, eso, entre más luz, más transparencia, más gente pueda observar, pueda criticar, analizar, poner a escrutinio la labor de todos los funcionarios públicos, incluidos los jueces, eso beneficia al sistema, ¿no? Ahora, esta mesa es de lujo, estoy acompañado por puros funcionarios judiciales de excelencia, ¿no? Yo he estado de ese lado, del lado del Poder Judicial, y entiendo, ellos tienen casi votos monásticos que proteger, es parte de la chamba, es parte del trabajo. Yo ya no, así que con toda tranquilidad sí puedo decir que le hace falta al Poder Judicial ciudadanía, y hace esfuerzos el Poder Judicial por acercarse. Qué bueno que esta nueva generación de impartidores de justicia está en esa ruta, pero venimos de una tradición de oscuridad, de catacumbas, de Transilvania, ¿no? Y eso no le hace bien al funcionamiento del sistema, de chupasangres, para decirlo pronto, y eso no le hace bien al sistema constitucional mexicano, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías. Simplemente hay un caso que a mí me llamó la atención recientemente. El 17 de abril pasado, un juez en Perú dictó la primera sentencia por WhatsApp. ¿Qué pasaba? Era un asunto familiar de pago de alimentos. Había una audiencia fijada. Hubo inundaciones en el norte de Perú que le impidieron al deudor alimentario acudir a la audiencia, y entonces enlazaron el celular, funcionarios judiciales, el celular del deudor al teléfono del juez y a la red del juzgado. Hicieron una audiencia virtual por Skype, el juez lo interrogó, tuvo la oportunidad de defenderse, tenía ya su abogado, más bien él se acogió a un beneficio para terminar antes el procedimiento, aceptó su responsabilidad, lo condenaron a un año de prisión, a un año de condena sin prisión, en libertad, pero el juez le mandó por WhatsApp su sentencia. No he podido conseguir la sentencia por WhatsApp, pero no creo que el juez se haya aventado un tabique de 500 páginas inmediatamente después de la audiencia, ¿no? Entonces, yo a mis alumnos de Derecho Constitucional o de Amparo les digo, si me preguntan un poco, yo creo que los abogados del futuro, los exitosos en la práctica privada, van a ser los que hoy en día sean los mejores tuiteros entre los abogados de derecho. Porque la capacidad que tiene un buen tuitero, ¿no?, de construir un meme, generar 5,000 seguidores, hacer reír a la gente, unas cuantas mentadas de madre, habla de una capacidad de síntesis y de comunicación que ya incluso hoy los estudiantes de Derecho tienen por el ecosistema digital y tecnológico en el que viven. Alguien dice por ahí, alguien que no es muy afecto a las instituciones y que nunca hay que celebrarlo, pero dice que benditas redes sociales, y tiene razón, porque entre otras cosas que puede modificar para bien del país la existencia de redes sociales es el desarrollo de habilidades de comunicación que en nuestro gremio simplemente resultan todavía al día de hoy para mucha gente marcianas. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Carlos, María Amparo y Marco, por sus intervenciones. Muchas gracias a todos y todas ustedes por haber venido y haber escuchado. Gracias por decirnos que fueron tan claros, que no había más preguntas.
Damas y caballeros, las instituciones organizadoras y convocantes de este evento quieren agradecer la presencia y asistencia. La ciencia, la teoría científica a los ciudadanos. Y fue muy interesante lo que suscitó que la comunidad científica se planteara este problema. Y fue precisamente cuando se lanzó el primer cohete artificial al espacio, el Sputnik, por la Unión Soviética. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en los Estados Unidos hubo toda una pregunta de cómo podía haber un avance mayor en otro país que en los Estados Unidos. Y entonces esto generó un movimiento no solo dentro de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, de cómo podemos acercar y promover que la ciudadanía se acerque a la ciencia. Porque creo que muchos de nosotros, o muchas personas, piensan que estudiar ciencias es muy complicado y que pueden escoger una profesión siempre y cuando no tengan matemáticas, química o física. Y este era un problema muy serio, había muy pocos jóvenes que querían estudiar ciencias. Entonces, fíjense lo que ocurrió. Ocurrió que los científicos llamaron a psicólogos, a pedagogos, a maestros, o sea, varias profesiones, porque el problema es muy complejo. Y se hicieron congresos, eventos en Estados Unidos y en otras partes para discutir cómo se podría modificar la relación que la ciudadanía tenía con la ciencia. Eso fue en los años 50, o sea, hace 60 años. Y yo puedo decir que el día de hoy, de lo que se habla es de una cultura científica para toda la población. Y también quiero decirles que es todo un campo del saber. O sea, acercar el conocimiento técnico, en este caso jurídico o científico, a la población no es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla. Es muy importante lo que se ha discutido aquí y lo que se ha dicho aquí. O sea, hacer sentencias accesibles que comuniquen a la población es un paso muy grande y muy importante que están dando los tribunales para acercarse a la ciudadanía. Pero la cultura jurídica, que la ciudadanía tenga una cultura jurídica compartida, que dé los conocimientos mínimos para que esa ciudadanía esté en mejores condiciones para poder entender las sentencias que los tribunales emitan, pues es un problema muy, muy complejo. Y sí creo que requiere de la contribución y de instituciones propias dirigidas a generar una cultura, en este caso jurídica, hacia la población. Esa es una reflexión que quiero compartirles. Toda mi vida he trabajado en la educación científica y puedo compartirles que es muy complejo, es muy interesante, es muy apasionante y es un campo distinto al de la ciencia. O sea, los científicos crean teoría. La gente que trabaja educación en ciencias y cultura científica se dedica a que esta teoría pueda ser accesible a la población. Y el otro punto que tiene que ver con los beneficios y tiene que ver con qué sucede. Por ejemplo, voy a hablarles de una experiencia que tuve en el 2014 y que tenía que ver con en una población en Ayala, aquí en Morelos. La población, después de que se dieron los resultados de los regidores, pues decidió tomar el Palacio Municipal. Y tenían más o menos 1 o 2 días de haber tomado, 2 días de tener tomado el Palacio Municipal. Entonces nos hablan de parte del gobierno del Estado y nos dicen: maestra, dicen que si usted no va, pues van a seguir ahí. Y yo dije que yo no vaya, explíquenme por qué no. Decidimos, y yo le digo al secretario: vamos. Esto nunca lo hacía el Instituto Estatal Electoral, o sea, no era algo común. Entonces fuimos a Ayala, estaban, ¿qué serían? Unas 20, 30 gentes más o menos, enfrente del palacio. Yo les pregunto: explíquenme qué sucede. Y entonces me dicen, por un lado, que había ciertos delitos que ellos sabían, que tenían fotografías y demás, etcétera, delitos electorales que no sabían cómo canalizar. Pero me dicen que no entendían por qué un regidor que estaba entre ellos, bueno, más bien un aspirante a ser regidor, pues no era el regidor. Y que no entendían por qué. Entonces ellos traían unas pancartas. Le digo: ¿me presta su cartel? Entonces me lo prestan, lo pegamos en el kiosco del otro lado
me prestan un plumón y les digo, miren cómo se calculan los regidores. Y paso a paso ahí en el Zócalo con 30 gentes alrededor, les explico cómo se asignan los regidores. Y la gente, de verdad que atenta. Terminé de explicar y entonces él, que era aspirante a regidor, dijo, y por eso no me toca a mí. Le dije, pues sí puede ser, por eso no le toca a usted, ¿no? Acabamos de hablar, lo canalizamos el otro problema que era sobre delitos electorales con la FEPADE, y nos fuimos. A los que será 10 minutos nos avisan de la Secretaría de Gobierno que se habían ido y habían dejado libre el Palacio. Es fundamental el diálogo, es fundamental acercar a la ciudadanía los conocimientos y es fundamental entender que es un problema muy complejo y que realmente carecemos de esos puentes, de esos enlaces, de ese trabajo de gente dedicada a poder trabajar con la ciudadanía, a promover la participación y los conocimientos electorales, jurídicos, científicos, etcétera. Y necesitamos que contribuyan muchas instituciones, muchos saberes. Y esa sería mi contribución un poco a esta reflexión. De verdad agradezco y felicito a los ponentes por sus aportaciones. Ha sido una tarde para mí muy, muy agradable. Abogado Marco Antonio Zavala Redondo, muchísimas gracias. Abogado Carlos Pérez Vázquez, director del Centro de Recursos Efectivo AC, he disfrutado inmensamente sus explicaciones, sus comentarios. Doctora María Amparo Hernández Choncuy, espero pronunciarlo bien, magistrada del Circuito del Poder Judicial de la Federación, muchísimas gracias. Abogado Carlos Alfredo Soto Morales, magistrado del Circuito del Poder Judicial de la Federación, muchas gracias. Y a la magistrada María Guadalupe Silva Rojas. En verdad fue una estupenda mesa, yo creo que fue enriquecedora para todos y se los agradezco profundamente. Muchas gracias. Gracias. Invitamos a la maestra Ana Isabel León Trueba, no abandone el escenario principal. Y también invitamos, se sume a este escenario el magistrado Francisco Hurtado para hacer la correspondiente entrega de los reconocimientos que las instituciones organizadoras y convocantes han dispuesto para este evento. En primer término, se entrega reconocimiento al maestro Marco Antonio Zavala Arredondo. A la magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Al magistrado Carlos Soto Morales. Por supuesto, al doctor Carlos Pérez Vázquez. Y en su calidad de moderadora, a la magistrada María Silva Rojas. Damas y caballeros, solo nos resta agradecer a todos ustedes por su presencia y el favor de su atención. Buenas noches, hasta la próxima.